A continuación al doctor Elar Manrique. El doctor Elar Manrique es médico endocrinólogo, especialista en manejo de obesidad del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Bienvenido, doctor Manrique, un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy y quedamos atentos a usted. Hola, ¿cómo estás? Y gracias por la invitación. Y creo que es un tema de gran importancia para todos. Y bueno, y también saludar a mis amigos, a Jorge Calderón y a Dante, que estamos verdaderamente luchando contra este tema de las enfermedades metabólicas hace buen rato. Y me toca conversar sobre un tema que es obesidad, un poco cómo es el acceso a nivel primario, porque es muy diferente trabajar en un hospital público grande. Yo he trabajado 20 años en el hospital público, es una pena que hace 6 meses ya no labore en el hospital, pero hemos adquirido una experiencia, lo cual hay que transmitirla, porque hay conceptos, y estos conceptos se basan pues, en un aprendizaje, un entrenamiento, y los entrenamientos no se logran en 6 meses ni tampoco en un año. Hay una condición de la consulta endocrino-nutricional que vamos a dar algunos mensajes, pero estos mensajes vamos a tratar que sean simples como para el nivel primario. Miren este proverbio chino: los médicos superiores previenen la enfermedad. O sea, yo creo que esos son los médicos de nivel primario, esos son los médicos que debiesen estar en los centros de salud. Los médicos mediocres tratan la enfermedad antes de que sea evidente. Bueno, entonces ya cuando tenemos la enfermedad encima, pues empezamos a dar tratamientos. Los médicos inferiores tratan la enfermedad totalmente expandida. Entonces ya cuando, bueno, ya se nos viene todo y no hay nada que hacer, tratamos lo mejor que podemos, pero tenemos que ser parte de ese grupo de médicos superiores y eso involucra a todo nivel primario. Y lo involucro porque somos 32 millones de personas, somos 350 endocrinólogos a 360 aproximadamente. Como obesólogos como tal, en preparación no lo hay, porque los endocrinólogos hemos sido preparados en obesidad en nuestra residencia. No hay un programa nacional de obesidad como tal, o sea, para ver solamente a la gente que tiene obesidad. Sabemos que la presencia de obesidad pues, es 18 a 20% de la población hoy en el país y tenemos un 51% a 53% de sobrepeso y obesidad. Entonces, cuando uno es médico general, al médico general le llega de todo. Le llega el niño al pediatra, le llega la mujer gestante, le llega los problemas respiratorios, le llega las diarreas y le llegan las personas con diabetes y con obesidad, porque son enfermedades muy prevalentes, muy prevalentes. Entonces, si verdaderamente la obesidad es una enfermedad, la obesidad como tal es una enfermedad y está coberturada, uno dice, no, señor, es un estilo de vida, ya es una forma de vida porque de alguna manera uno ya adquiere un estilo, una forma de comer, una forma de vida, y lo cual, pues, ese peso lo mantiene mucho tiempo. Es cierto, porque no tiene síntomas específicos como tal, o sea, la gente no va a hacer fiebre por obesidad, no va a tener un problema, pues, agudo que lo va a llevar inmediatamente al médico. Pero sí sabemos que es un factor de riesgo para muchas enfermedades, pues, como las que habló el doctor Calderón, y también no tiene cobertura de seguros. O sea, usted va para un tratamiento de obesidad a un hospital público, a un hospital desde el punto de vista privado, no va a ningún seguro va a tener la cobertura para un tratamiento a largo plazo de la obesidad. Sabemos que produce más de 225 comorbilidades, o sea, nadie duda que tiene problemas inflamatorios, mecánicos, metabólicos, que es un gran problema, y sabemos que todos los pacientes que tienen obesidad se complican más durante las cirugías y está relacionada a muerte prematura. Tiene 3 veces más de riesgo de morir un paciente con índice de masa corporal por encima de 40 antes de los 60 años. Entonces, el diagnóstico del sobrepeso y obesidad hay que tratarlo en el nivel primario. Pero para eso tenemos que tener una expertise. ¿Cómo hacer un historial de peso? Preguntarle al paciente cuántas veces ha intentado bajar de peso, qué hábitos de actividad física ha logrado, qué patrones de alimentación tiene el paciente. Nosotros hacemos un recordatorio de 24 horas a los pacientes y nos damos cuenta que come el 80% de su alimentación es basada en carbohidratos. Y ellos creen que tienen mucha alimentación nutritiva, lo cual no es cierto. ¿Qué medicamentos usan? Que muchos de ellos pueden incrementar el peso, el nivel de estrés. ¿Y qué familiares también están relacionados a obesidad? Porque detrás de una persona que tiene sobrepeso, tiene muchos familiares y los cuales generan un ambiente obesogénico que se hace continuo y crónico. Es importante que estos pacientes tengan por lo menos
exámenes básicos como glucosa, presión arterial, estatura, peso, circunferencia abdominal, que se puede hacer en cualquier centro de salud. O sea, yo como médico de nivel primario, médico general, médico familiar, yo puedo hacer sin ningún problema un diagnóstico de sobrepeso y obesidad. Entonces, yo ya sé que tengo esta fórmula que es muy conocida, el índice peso por la talla al cuadrado, y sabemos que yo puedo hacer un diagnóstico pues de sobrepeso, obesidad de primero, segundo, tercer grado, de acuerdo a las tablas de clasificación. O sea, no necesito pues mucha ciencia para hacer un diagnóstico de obesidad. También no necesito mucha ciencia para agarrar un centímetro por encima de la cresta ilíaca que coincida con la cicatriz umbilical y medir la cintura y saber que el paciente tiene riesgo muy alto cuando la cintura está por encima de 102 o encima de 88 en mujeres. Sabiendo que estos son datos americanos y los latinos más nos pegamos al dato de 94 en varones y 80 en mujeres. Entonces, si sabemos toda esta data, sabemos que esto es un asesino secreto porque no da síntomas. Y cuando vemos las estadísticas hoy en día, este asesino secreto ha despertado. Ustedes pueden observar aquí la data de enfermedad cardiovascular y obesidad. Pueden observar cómo ustedes ven, a partir del índice de masa corporal de 25 hacia arriba se incrementa la muerte cardiovascular, se incrementa la muerte por cáncer, porque hay una relación directa. Es un factor independiente del cáncer el tener sobrepeso y obesidad. Y las causas de mortalidad en general se incrementan cuando tenemos un índice de masa corporal, sobre todo por encima de 35. Pero miren este titular. Ahora, si eres joven, ¿por qué debes de preocuparte por el COVID? Porque si eres joven y tienes obesidad, puedes tener unas complicaciones muy severas por COVID. Entonces, esa es una llamada muy importante que nos ha llamado a reflexionar a todos los que manejamos el problema de la obesidad. Y esto es fundamental porque nos hemos visto con casos de COVID severo. Pacientes que aparte de la obesidad, que esto produce mecanismos respiratorios deteriorados por el propio peso, mayor resistencia de las vías respiratorias, hay un intercambio de gas deteriorado, muchos de estos pacientes tienen síndrome de apnea-sueño, bajo volumen pulmonar y baja fuerza muscular. Entonces, estos pacientes mecánicamente respiran peor que la gente que tiene peso normal. Aparte de ello, muchos de ellos tienen enfermedad cardiovascular no reconocida, o tienen diabetes, o tienen nefropatía, o tienen enfermedades de hiperlipidemia y otras enfermedades metabólicas, lo cual genera una condición de riesgo metabólico permanente. Y lo que decía el doctor Calderón, o sea, 3, 4 veces más riesgo de morirse si yo tengo diabetes. Y lo mismo sucede con obesidad. O sea, hay estudios que han evaluado con índice de masa corporal por encima de 28. Ya tienen riesgo de mortalidad con COVID. Y si uno ve el acceso a la unidad de cuidados intensivos, ustedes pueden observar acá cómo con índice de masa corporal de 25 a 30, 60%, 75% cuando tengo índice de masa corporal por encima de 30, y más de 35, tengo 85% de posibilidades de llegar a una unidad de cuidados intensivos cuando me infecto por COVID. Entonces, la cosa es muy seria con la obesidad y esta enfermedad del COVID. No hay duda que la gente que tiene obesidad importante necesita camas hospitalarias bariátricas, son de intubación difícil, pues no es fácil tomarle una radiografía, una tomografía a una paciente que tiene obesidad severa, es más difícil movilizarlo y transportarlo, no se puede colocar en pronación, boca abajo, que son aquellos pacientes que mejoran su problema respiratorio de alguna manera y la suficiencia respiratoria cuando los ponemos boca abajo. Entonces, no hay duda, como dijo el doctor Galerón y mi persona, la obesidad y la diabetes es una ola muy grande, donde 360 endocrinólogos en el país, pues no nos vamos a dar abasto. Y por eso, yo creo que este fórum que estamos hablando hoy día se hace de vital importancia para el nivel primario, para que tengan un enfoque de la obesidad, que la obesidad es una enfermedad compleja, que es una obesidad, que la obesidad necesita ser diagnosticada, necesita ser respetada, necesita ser comprendida, pero el otro punto es que necesita ser tratada, y eso vamos a tocar un punto más adelante, pero también necesita ser prevenida, porque la gente con sobrepeso no debe pasar a obesidad, y ese es un punto crítico. Es un problema de salud pública, de difícil fisiopatología, es heterogénea, muchas veces necesita múltiple intervención, necesita trabajo en equipo, y sabemos que no solamente es un problema de comida, es un problema de conductas, de nuestra migración, de nuestras tradiciones, es un problema de estrés, de ansiedad, depresión, y verdaderamente es multifactorial.
Pero no hay duda que cuando yo tengo un paciente con sobrepeso y obesidad, lo tengo muy claro, es un síndrome crónico que necesita tratamiento de por vida, que necesita objetivos realistas, una estrategia integral. Tengo que manejar los factores ambientales, porque eso es lo que ha contribuido a que la gente suba de peso. La conducta del ser humano. Ustedes han visto, ahora que yo creo que yo tengo un familiar que me ha tocado por el COVID, probablemente no, mi actitud frente al COVID va a ser de otra manera. Cuando no te toca, de repente pues tienes una actitud algo diferente, pero cuando te toca, verdaderamente dices, no, tengo que hacer cambios en esta conducta, y esto implica el manejo del paciente y el equipo. Ayer hice este flujograma pensando cómo es el paciente que tiene que ser manejado en un nivel primario. A ver, se los comparto porque es un poco la experiencia que uno hizo en el tiempo. Y uno tiene que evitar que el paciente llegue a obesidad. Entonces, yo tengo que manejar el paciente que ya tiene un índice de masa corporal de 25 a 29.9. Ese es un punto crítico. ¿Por qué tengo que esperar que el paciente llegue a un índice de masa corporal de 30? Entonces, sabemos que nosotros somos medios Asia-Pacífico, latinos, que cuando ya estamos con índice de masa corporal de 27, 28, hacemos rápidamente diabetes, hipertensión, hiperlipidemias. Entonces, tengo que evitar que el paciente haga obesidad. Entonces, yo tendría que, en ambos grupos, o sea, el obeso y el que tiene sobrepeso, ponerlo un programa. Y este programa de obesidad que evalúe sus riesgos. ¿A cargo de quién? De un médico de familia, un médico general, una enfermera educadora, una nutricionista educadora, con un programa estructurado y aprobado por equipo de expertos. Entonces, esto se puede hacer en un nivel primario sin problemas. El endocrinólogo va a estar allí probablemente porque yo creo que es la persona que más sabe de obesidad. Entonces, ¿por qué? Porque va a permitir que la gente del nivel primario, la gente que tiene pues, que ver muchas cosas, los va a estructurar de una manera que le va a permitir manejo de la obesidad a largo plazo. Sabemos que estos pacientes tienen riesgo de todo lo que hemos conversado previamente, y necesitamos hacer pues probablemente una evaluación metabólica básica en el centro de nivel primario, una glucosa, una TGP, lípidos, ácido úrico y un hemograma para evaluar la parte metabólica. No hay duda que todos tenemos una balanza, tenemos un centímetro para hacer un seguimiento. Ahora viene la parte de intervención. La parte de intervención es una parte de intervención del tipo no farmacológico, porque eso es lo más importante. Charlas educativas hechas por telemedicina. Yo les voy a mostrar que algunos conceptos son interesantes porque yo ahora trato a los pacientes con obesidad por telemedicina, pero ¿qué lo hacemos? Les damos herramientas digitales de alimentación saludable estructuradas pues en una dieta de 1.200, 1.300, 1.500 calorías. Y yo recomiendo siempre la guía del Instituto Nacional de Salud, que tiene una guía muy interesante, que es la guía del menú de intercambios. Es una guía muy interesante porque tiene el reflejo de las calorías, de los alimentos locales, que me permite hacer un poco la explicación, lo cual debería de estructurarse de una manera muy interesante con el endocrinólogo para que pueda ser manejado a nivel primario. Y el paciente que tiene obesidad debe ser seguido cada 2 semanas, evaluar sus variables antropométricas, revisión, telemedicina si es posible cada 2 semanas, no es necesario que venga. Yo en la consulta generalmente al paciente me manda por WhatsApp lo que come y lo que no come, pues es cierto que eso se hace en el privado sin problemas, pero también una telemedicina te puede decir cada 2 semanas simplemente cuánto está pesando y tallando y qué tanto éxito tiene. Porque este es el problema, señores. El problema es esta obesidad central, esta obesidad abdominal que verdaderamente nos va a traer problemas en el tiempo. Y la pregunta para los del nivel primario, yo les diría, donde usted trabaja, ¿quién brinda la asesoría nutricional en el paciente que tiene obesidad y diabetes? ¿El médico, la enfermera, la nutricionista, la técnica de enfermería, el endocrino o nadie? Porque muchas veces solamente vemos números, peso, talla, glucosa, pero ¿quién brinda esta asesoría nutricional, la cual puede ser muy básica? Porque la alimentación saludable es lo más importante para el manejo del control de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué hago dando tanta metformina? ¿Qué hago dando tanta insulina si no he manejado la parte básica? No hay duda que hay que individualizar el tratamiento de acuerdo a las características del paciente, grado de instrucción, edad, peso, condiciones, comorbilidades de los pacientes. Pero yo creo que el MINSA lo tiene bien estructurado con respecto a la consulta nutricional y que los médicos de nivel primario debiesen de revisarlo. Esto está en el ministerio y el ministerio dice, señor, para manejar la parte nutricional usted tiene que conocer a su paciente primero. Segundo, anamnesis alimentaria, costa, sierra y selva, ¿qué es lo que come tu paciente? Si está comiendo en exceso, darse cuenta de lo que consume, establecer metas claras, darle un plan de alimentos, vamos a ver, 1.200 a 1.400 no es difícil, y un seguimiento a largo plazo. A largo plazo quiere decir, señores, no te voy a dejar solamente pues para verte un mes, esto necesita seguimiento a largo plazo.
Hay múltiple evidencia, evidencia médica existe. Pues los jugos suben de fruta, la diabetes, que es mejor comer 3 veces al día o 2 comidas al día que ver sus 6 comidas al día. Pero también existe que las 10 sesiones educativas digital u online ayudan para el control del peso. Entonces, detalles muy claros de alimentación, pero con mensajes simples. Y ahora viene la parte de los mensajes simples para lo que es el nivel primario. A mí no me importa que sean unos eruditos en nutrición, pero sí me importa que piensen qué tan diferentes sus pacientes, son analfabetos, son de la costa, sierra, selva. El médico, los médicos, ¿qué tan preparados están en la parte de nutrición? O si no, la enfermera educadora, hay que educarlos en la parte nutricional. La relación médico-paciente resuelve muchas cosas, pero siempre cuando sea bien llevada, en un sistema de salud que nos acompañe en el tiempo en toda esta relación médico-paciente. Entonces, no hay duda que el poder está en la educación, o sea, la educación empodera para el control de las enfermedades crónicas no transmisibles. Si no hago educación, no voy a resolver nada, por más que ponga insulina. Entonces, ¿cómo debo de comer para evitar el sobrepeso y obesidad? Esta es una gran pregunta. Entonces, cuando uno ve y dice, ¿qué tanto sabes de nutrición? 100 gramos de arroz, ¿cuántas calorías tiene? 350. 100 gramos de frijoles, ¿cuántas calorías tiene? 330. Bueno, van por ahí las calorías, no hay problema, pero si le pongo frijoles con arroz, no hay dudas que son 700, ¿ah? Y si le pongo la cantidad de carbohidrato y proteína, bueno, hay una diferencia, pero no olviden, la gente la relaciona, por ejemplo, la administra como proteína pura, pero es una proteína vegetal, 21 gramos por 100 gramos, pero tiene 60 gramos de carbohidrato, lo cual, pues hay que uno que entender que el frijol no es proteína, es una proteína vegetal de buen valor biológico, pero, interesantemente, pero también tiene buena carga de cantidad de carbohidrato, que es diferente a la proteína también animal. Y cuando comemos la proteína animal, 100 gramos de carne, ¿cuántas calorías tiene? 105 calorías. 100 gramos de pollo, 110 calorías. Entonces, cuando uno lo relaciona, también la cocción importa. Es mejor guiso, asado al horno y mejor frito. Y cuando vemos los oligoelementos, porque la gente anda tomando selenio, magnesio, hierro, zinc, fósforo, calcio, oye, ¿por qué no comes una dieta tan buena que, oye, la carne, el pollo, también tiene fósforo, tiene zinc, tiene magnesio, tiene calcio, y no estoy tomando suplementos a montones y dejo de comer en forma saludable? Las famosas semillitas. 100 gramos de semillas de linaza tienen 900 calorías, 75 gramos de carbohidratos. Es potentísima. Y la gente está con sus semillas de linaza y estas cosas de linaza que hacen en la calle, ¿no? Entonces, no se dan cuenta que eso está contribuyendo a su sobrepeso. Una bebida de quinoa de 200 mililitros, con unos 100 gramos de quinoa, 342 kilocalorías, soya, 400 kilocalorías, una avena cocida de 100 gramos, ¿ah? Tiene buena cantidad de hierro, zinc, fósforo, calcio, muy nutritiva. Yo creo que eso es muy importante. La gente, en los niños adolescentes que tienen bajo peso o están en un crecimiento y desarrollo importante, pero un niño obeso, si le doy avena cocida y le doy en forma diaria, puedo hacerlo que suba mucho de peso. 320 calorías. Pero, y un pan francés, la gente no quiere comer pan, 83 calorías. Un jugo de fruta, 180 calorías. El pan tiene calcio, tiene fósforo, tiene hierro, tiene levadura, que tiene muchos ingredientes que son importantes. La gente quiere comer pecanas, 100 gramos de pecanas, señores, 581 calorías. 100 gramos de nueces, 654 calorías. Entonces, no, ya no como pan, como nueces, como pecanas todo el día. Oye, está subiendo de peso, oiga usted. 5.000 años comiendo pan y de repente en una década todo el mundo dice que no, el pan es lo que más engorda. Pues, señores, si uno ve, un pan francés tiene 83, un pan integral tiene 81, un paquete de galletas 170 calorías y un pan pita tiene 165. Agua, levadura y sal, señores. Pan común, pan popular, pan de toda la vida. De pequeñitos hemos sufrido por el pan, hemos hecho colas por el pan. Pero es bueno reflexionar sobre estas situaciones, porque yo compro un pan popular, es 80 calorías, pero si me voy al supermercado de estos grandes que hay, el pan puede tener el doble o el triple de calorías por el tamaño, porque el tamaño sí importa. Pero también la forma de consumo. Yo me puedo consumir una naranja, 47 calorías, y un jugo de naranja tiene 224. La naranja pura, entera, tiene fibra, el otro no, es una carga muy alta de fructosa. La porción recomendada es una naranja. El problema de un jugo es un exceso de frutas. La fruta la masticas, el jugo nunca lo masticas, nunca quita el hambre, y lo peor, si le meto el azúcar, una cucharadita de azúcar tiene 20 kilocalorías. Señores, prohíban los jugos a la gente que tiene sobrepeso y obesidad.
es un súper problema para la gente, es un problema de salud pública consumir jugos para la gente que tiene diabetes y obesidad. Entonces, es interesante observar esto. Entonces, empezamos a ver cómo la avena y la quinoa no son tan buenas, son muy nutritivas, pero si yo tengo sobrepeso y obesidad, verdaderamente yo las retiro a mis pacientes. Tienen mucha densidad calórica, alto índice glicémico, mayor glucosa en sangre incrementa, trabaja más el páncreas porque tiene gran cantidad de carbohidratos y tenemos que producir mucha insulina, la cual es obesogénica. Y produce mayor producción de insulina. Entonces, miren cómo con este gráfico les puedo hacer entender los riesgos pues, del exceso de este tipo de alimentos. Y si le agregamos leche entera y fruta y azúcar, como muchas veces los hacen muchas casas, esto se convierte en bombas calóricas, bomba de calorías. Y estas bombas de calorías son lo que lleva a la gente a que suban de peso sin darse cuenta. Y la pregunta clásica, uy, no sé qué como, estoy que como muy saludable. Pues yo creo que no comes tan saludable. ¿Tengo que dejar de comer todo lo que me gusta? No, eso es totalmente irreal, pero tengo que comer lo que es saludable. Cuando uno come tiene que racionar la cantidad de proteína. Yo siempre diré que hay una porción de proteína en el plato, hay una porción de carbohidrato y una porción de ensalada. Por eso está aquí desde el índice del Instituto Nacional de Salud, que es el menú de intercambios, es fundamental porque te permite saber que no hay que comer exceso de carbohidratos. Hay un momento, hay una cantidad. ¿Voy a tener que comer todo sancochado? La respuesta es no. Es cierto que la cocción de los alimentos implica incremento de calorías, pero las frituras son las que elevan 2 o 3 o 4 veces el aporte de calorías. Pero cuando yo como un guiso, un asado al horno, un sudado, no incremento mucho las calorías. Por lo tanto, eso es un mito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No, obeso, dieta de verduras, sancochados. Pues nada, no van a ir a ninguna parte. Esos pacientes van a sacar los pies del plato. Entonces, empezamos a racionar una proteína huevo con tu lenteja, una carne con tu papa, pero el momento y la cantidad. ¿Tengo que cocinar aparte mi comida? No. La familia tiene que comer en forma regular la misma forma. Una buena proteína, un carbo y una ensalada, que es algo muy regular y eso es lo que hay que proponer en los centros de salud. Entonces, preguntarle, la gente cree que la palta es una grasa, pero señor, la palta es un carbohidrato. La gente no entiende que la quinoa es un supercarbohidrato, la cual es muy buena, esta es de las mejores nutritivamente, pero si yo tengo sobrepeso y obesidad no me conviene mucho. Entonces, miren cómo yo hago. Si yo tengo este plato de frijol, arroz, yuca y cabrito, que está muy delicioso, tiene 965 calorías, pero si yo lo hago, el cabrito con el frijol y la ensalada, tiene 483 calorías. O sea, miren la gran diferencia. Entonces, yo no dejo de comer este cabrito agradable, pero miren cómo lo preparo. Hay que aprender sobre las calorías. ¿Voy a tener que gastar más dinero? No. Cierto que voy a tener que ahorrar porque me va permitiendo comer tanto carbohidrato. Ahora, ¿cuántas veces debo de comer al día? ¿Cuál es el mensaje que si yo estoy en el centro de salud debiese dar a mis pacientes? 3 veces al día. Desayuno, almuerzo y cena. Pues si yo como 5 veces al día, el páncreas va a trabajar 5 veces al día. Voy a producir 5 veces insulina. Voy a estar anabólico todo el día. No voy a poder bajar la glucosa y tampoco voy a poder bajar de peso. Pero vamos a tener en cuenta todo esto. ¿Por qué? Porque cada vez que uno consume y consume carbohidrato, aumenta la glucosa, pero también elevo los niveles de insulina. Y si no gasto estos carbohidratos, esta insulina acumula estos carbohidratos en la zona abdominal como grasa, como triglicéridos, como ácidos grasos libres. Por lo tanto, no coman tanto carbohidrato y no coman más de 3 veces al día. Desayunos saludables. Uno entra al Google y dice, voy a aprender a darle mi dieta a mi paciente desayuno saludable. Encuentra estos son desayunos más de 700 calorías. Encuentro desayuno peruano. Uy, miren lo que encontré. Encuentro mi pan con chicharrón, mi camote, mi jugo, mi tamal, más de 800 calorías. Pues desayuno peruano. Encuentro el desayuno mediterráneo. Bueno, mucho más valorado con el aporte proteico. Acá podemos comer pues un poco de pan, podemos comer una fruta entera, podemos comer unos huevos, podemos comer también queso, aceite de oliva, lo cual es bastante adecuado y verdaderamente es muy heterogéneo, o sea, no es puro carbohidrato. Entonces, ¿cómo debiese ser un desayuno? ¿Qué le debiese decir a mis pacientes con el desayuno? Con el desayuno yo le tendría que decir lo siguiente, ¿no? Es muy importante
que estas herramientas permitan lo siguiente: un pan con queso y una infusión, un pan con pollo y una infusión, un pan con aceitunas y una infusión, un pan con butifarra y una infusión, tiene promedio entre 150 y 200. ¿Se acuerdan cuánto tenía una taza de avena? 300. Entonces, ¿por qué hemos cambiado nuestra forma, nuestro patrón? Entonces, ustedes observen qué importante es tener la secuencia. Entonces, hay que también valorar la cantidad de frutas, porque las frutas son importantes. ¿Qué pasa con una ensalada de frutas con 8 variedades de frutas? Con yogur, con su mielcito un poquito y su granolita que le ponemos encima. 346 calorías, señores. No, doctor, yo como fruta, ensalada de frutas, yo no tengo por qué engordar. Mentira, señor, esto es fructosa pura, carbohidrato puro. Esto deben tener un laminario en el centro de salud para decirle a la gente que esto es incorrecto. ¿Correcto? Entonces, esto es interesante. Entonces, ¿qué es lo que les propongo? Escoja una opción de fruta, dar el mensaje de que la fruta es buena, pues come 1 o 2 frutas al día. El mensaje de las 5 se basaba en 2 frutas y 3 verduras, pero la gente entendió que era 5 frutas, eso es un mal mensaje. Son 2 frutas al día, no más, señores. Por cada fruta tiene su aporte calórico, ¿no? Pues acá ponemos, por ejemplo, una manzana pequeña, 43 calorías, 11 uvas, 68 calorías, un plátano tiene 100 calorías promedio. Los almuerzos, imágenes como esta, entregar laminarios en los centros de salud, su carne, su arroz, su ensalada, su frejol, su cabrito, su ensalada, su lomito, su papa, su ensalada, su tallarín al dente, su pollito y su ensalada. Entonces, estos laminarios deberían ser distribuidos a nivel nacional desde el punto de vista práctico, porque nadie tiene tiempo para estar explicando, pero por lo menos puedes decir, señora, no mezcle, no mezcle, no mezcle. Y utilizar el plato inteligente, pues el plato inteligente genera más facilidad en todo. Pues yo sí pues, distribuiría platos inteligentes de esta forma, aunque sea un laminario de este plato inteligente. Lo cual me permite mucho de esto. Ahora, para ir terminando, los postres siempre acordarse. El postre es importante, sí, pero comamos pues la fruta, una gelatina sin azúcar, pero no tomemos jugos o licuados. Tu cena también hay que cenar. La gente que no cena, pues no olvidarse el aporte de proteína, tu pollo, tu pavito, tu atún, tu pavo, tu sopita de pollo, tu ensalada de atún, un pan con pavo tiene 160 calorías, un pollito sin pellejo y sin grasita, como a la brasa con una media papa sancochada y una ensalada. Y tener esto, hay que organizarse con las nutricionistas que ellas colaboran mucho con nosotros y tener estos ejemplos, por ejemplo. A ver, nos vamos a ir al jueves. El jueves, el miércoles, un desayuno, una limonada con edulcorante, una papa con queso fresco para los de la sierra, una tajadita de sandía, un arroz tapadito con carne, una ensalada, cebolla y tomate y lechuga, una limonada sin azúcar con edulcorante, una mandarina, su hierba luisa sin azúcar con edulcorante, pan con queso fresco, tiene 1120 calorías. Entonces, tener ideas de este tipo. La gente no lo sabe porque no es nutricionista ni es endocrinólogo. ¿Correcto? El domingo, un pan con huevo, mi agua y manto, mi limonada sin azúcar, el almuerzo un buen bistec con mi papa doradita, una ensalada con tomate, maracuyá sin azúcar con edulcorante, agua y manto, y en la cena un pan con bistec, maracuyá sin azúcar con edulcorante. Ya me dio hambre. Entonces ustedes ven que esto verdaderamente es más que sencillo. Y los alimentos de urgencia. Alimentos de urgencia son alimentos entre comidas. Esa palabra snack es una palabra americana, es una palabra mal adquirida. O sea, ¿por qué tengo que comer snacks? Suena medio raro, eso es una palabra americana. Yo como 3 veces al día y si tengo algún estrés, algo y tengo un problema de alimentación, puedo utilizar alimentos de urgencia. Desayuna como rey, almuerza como príncipe, cena como pobre y tendrás este cuerpo. Mentira, pero la idea es que si uno desayuna, almuerza y cena en forma muy desordenada, pues vas a tener problemas de obesidad. Hay que evaluar la calidad de proteína, la cantidad de carbohidrato, es fundamental. Nuevamente estas láminas que son muy importantes, porque es muy importante evaluar la cantidad y la calidad de la comida. Acá pueden observar ustedes una gran cantidad, no hay mucho, ¿ah? 4 galletitas, un poquito de yogur, sus panes con mermeladas. Esto tiene más calorías que esta porción acá de ensaladas con carne y lo que ustedes observan aquí. Entonces, y para terminar, mensajes simples del ejercicio: mantenerse en movimiento, que libere el estrés, correr o caminar en el mismo lugar, sentadillas, abdominales, baila, zumba, dependiendo de la condición del paciente, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de la situación como esté el paciente.
cada uno va a determinar, pero no hay nada. Eso también se puede dar alguna recomendación en los centros médicos de salud. Entonces, hay que reducir el peso corporal, hay que dormir bien, actividad física, la alimentación saludable, nuestros microbios intestinales van a cambiar si comemos saludablemente, y los fármacos los dejamos para el endocrinólogo. ¿Qué pasa si fracaso? Ese es un punto. Manejar obesidad, no, a la gente no le gusta manejar obesidad, es todo un reto. Hay que tener un enganche con el paciente. Hay que saber manejarlo, porque el paciente cuando ve y logra algo, vuelve a buscar y vuelve a buscar, y el paciente pues no puede dejar de tener el control del peso. Plan de alimento, no, esa palabra dieta, pues miren cómo le he puesto un interrogante. Eso se llama plan de alimento, con un ejercicio adecuado, autocontrol. Hay que motivar a los pacientes en los centros de salud. Hay que ser perseverantes, ¿no? Perseverantes. Miren, la obesidad, verdaderamente hay que ser muy directos también, porque, oiga, miren la obesidad, miren cómo están con los del COVID, miren cómo está la diabetes, miren cómo está la hipertensión, etc. Por lo tanto, evitar dietas raras. Ese es otro punto. Dieta de los jugos, dieta de la sopa, dieta de los extractos, dieta de ensalada de frutas, dieta de limonada, señores, no existen. Eso lleva al fracaso. El estrés laboral, no hay duda, el estrés económico, el estrés familiar, el estrés amoroso también influye en el peso. El dejar de comer influye en el peso. Entonces, hay que evaluar a los pacientes, ¿no? Entonces, no quiere decir que no bajar de peso como antes sea un fracaso, pero la idea de la gente entiende eso. Cada vez pasamos en el tiempo y envejecemos y también se nos es más difícil bajar de peso, lo cual no es cierto. Pero miren cómo se ve 1 kilo de grasa y cómo se ve 1 kilo de músculo. Hay que tener 1 kilo de músculo. Esto es muy importante. Miren la diferencia y el tamaño. Por eso, a pesar que pues, uno tiene toda esta acumulación de grasa en el abdomen, es muy importante usar un centímetro en los centros de salud. Es importante usar una balanza en los centros de salud. Medir el agua corporal, la grasa corporal, bueno, eso de verdad que con una simple balanza y peso, índice, masa corporal y centímetro, más que suficiente. Tratamiento farmacológico. Eso solo dejamos al endocrinólogo para que pueda manejar esta situación, pero son los pacientes que tienen un índice de masa corporal alto, 35, 40 con recaídas. Entonces, los centros de salud deben tener conexión con médicos endocrinólogos para ver estos casos difíciles. ¿Qué hacer, cómo hacer y cómo manejarlos y cómo derivarlos? Entonces, la pregunta es, en los centros de nivel primario, ¿quién trata a los pacientes con sobrepeso y obesidad? Entonces, hacer su recordatorio de 24 horas los que vayan a tratarlos, su registro de alimentos, sus cuestionarios de frecuencia alimentaria. Y el equipo. Yo creo que la nutricionista tiene mucho valor aquí y debe trabajar de la mano con el endocrinólogo para trabajar en equipo en aquellos casos difíciles, porque no tenemos muchos endocrinólogos y ni muchas nutricionistas para que vayan a los centros de salud. Lo que sí tenemos es estas herramientas digitales, pues básicas, conocimiento, que les va a permitir para su seguimiento de sus pacientes para que puedan hacer regímenes alimentarios en forma permanente. Entonces, y cuando tengan el caso difícil, la comunicación respectiva con el equipo. Si estamos en tratamiento, nunca hay que descontinuarlo, el paciente hay que motivarlo. El sentido común, señores, es fundamental. Hay que dejar de ser impulsivos, ansiosos depresivos o indiferentes. Conclusiones. Comer 3 veces al día más alimentos de emergencia. Preferir alimentos enteros. No excederse en frutas. Cumplir con la distribución del plato. Preferir la calidad que la cantidad. Tomar líquidos. Hacer ejercicio. Ir a consultas médicas para el peso. Es algo que la gente no lo hace. Pero también apoyar que se universalice el tratamiento del peso para los seguros. No descontinuar con el tratamiento farmacológico y dietético si el paciente lo tiene. Y volvemos a mi flujograma. Yo creo que este flujograma, pues esto es para ustedes. Traten de hacer un flujograma de esta manera, generando un programa de obesidad donde ustedes trabajen, evaluando sus riesgos y que esté a cargo pues el médico de familia, el médico general o la enfermera educadora, la nutricionista educadora, con un programa estructurado y charlas educativas que sean semanales en el peso. Se repite lo mismo, 1.200 a 1.500 calorías, funciona bastante bien. Y el seguimiento cada 2 semanas, midiendo cintura, cadera, cuello, y van a generar bastantes resultados interesantes. Si pueden tener un laboratorio de comidas en los centros de salud, fundamental, ideal, yo invertiría en esto en los centros de salud. Y para terminar, 2 láminas más. Los niños no nacen con malicia, no discriminan, no se burlan, no humillan hasta que un adulto les enseña. Y eso es un problema, los niños no nacen obesos, aprenden de los hábitos de sus padres y de la gente que los rodea, señores. Entonces, los niños obesos es culpa de los padres.
Y esto es fundamentalmente que hay que generar un aprendizaje, porque detrás de un niño obeso va a haber un adulto obeso. Entonces, yo creo que la prevención es la medicina más importante hoy en día. El médico propone, el paciente dispone, el equipo interactúa y el entorno y el sistema de salud también nos ayuda. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, creo que ha sido un poco largo, pero he tratado de darles un poco mi experiencia y estoy presto si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Manrique, por su valioso tiempo y por el aporte con todos estos conocimientos al personal de salud que nos acompaña a nivel nacional. Tenemos algunas preguntas que nos han formulado, doctor. Nos preguntan con respecto a la cantidad calórica que deberían tener los alimentos. Si es recomendable individualizar estos requerimientos calóricos por paciente o si se deberían establecer dietas con una base calórica de 1.200 a 1.400 kilocalorías. Muy bien, acabamos de hablar de un tema de sobrepeso y obesidad. Estos pacientes tienen tienen gran aporte calórico en la vida. Entonces, para yo trabajar en el nivel primario, yo recomiendo estandarizar entre 1.200 a 1.500 calorías, primero. Darle menos calorías, el paciente se va a morir de hambre y no va a tener la adherencia al plan de alimentos. Esa es una palabra muy importante, adherirse a un plan de alimentos. Individualizarlo. Lo individualizo de acuerdo a costumbres. Si eres de la costa te gusta el arroz, si eres de la sierra te gusta la papa y si eres de la selva te gusta tu yuca. Pero no los mezclo. Ese es el mensaje que debemos de dar. Pero si me pongo a ser muy juicioso y cada alimento decirle 10 gramitos de esto, 100 gramitos de esto y 20 gramitos de esto, oiga, ¿sabes qué? Yo creo que me complico la vida. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Primero, laminarios. Hacer laminarios básicos de 1.200, de 1.400, de 1.600, 1.800 en los centros de salud. Eso va a permitir que uno vaya a juzgar. Ahora, también individualizar de acuerdo a la comorbilidad, no hay duda. O sea, si es obeso con hipertenso, si es obeso con diabetes, si es obeso con hiperlipidemia, o simplemente tiene obesidad sin comorbilidad. Probablemente la población general es obesa sin comorbilidad y son las que menos visitan los centros de salud. Son las que menos visitan a los centros de salud. Pero hoy en día, si se han dado cuenta, muchos de los pacientes que están con COVID severo solamente son obesos. No tienen ni diabetes, hipertensión ni colesterol. Solamente tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, esto va a ser un motivo para que lo enfoquemos de esta forma. Pero si te la complico y te la hago muy compleja, la condición de individualizar cada paciente, eso se lo vamos a dejar a la nutricionista y al médico endocrinólogo cuando se maneje en equipo y yo te diga, ¿sabe qué, doctor? Este es un paciente especial que necesito que lo manejen en un nivel superior. Entonces, ahí viene la referencia y la contrarreferencia. Por lo tanto, la obesidad también tiene que tener referencia y contrarreferencia. Ese es un dato muy importante. La obesidad debe de referirse y también debe, cuando el paciente ya esté educado, debe contrarreferirse y eso también funciona como todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Nos preguntan también si en estos tiempos, dentro del contexto de la pandemia de COVID, las personas deberían tener algún cuidado especial con respecto a los alimentos crudos, tipo ensaladas, y si sería más seguro el comer alimentos cocidos. Ya. No hay duda que en estos tiempos de COVID prefiero los alimentos cocidos, porque de alguna manera contribuye a tener un alimento un poco más limpio y estéril de bacterias y estéril de virus. Pero si hago una ensalada, siempre diré el lavado de las ensaladas, y siempre como dice el ministerio en el mensaje, una gotita por cada determinada cantidad de agua de lejía, que permite limpiar estas verduras, va a permitir también comer ensalada. Pero yo comería pues las ensaladas con mucho cuidado y con mucha limpieza y con mucha higiene, ¿correcto? Y las ensaladas cocidas, ¿cuál sería mi mensaje? No comas más de una taza, come una taza de ensaladas cocidas. A veces queremos comer ensaladas cocidas y hacemos ensaladas rusas medio plato y verdaderamente es un exceso de calorías con una buena ensalada rusa. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Nos preguntan también su opinión acerca de dietas como dietas de ayuno intermitente para combatir el sobrepeso y también dietas cetogénicas. Muy bien. Hablemos convencional y no convencional. Las dietas no convencionales. No convencionales son las que tú acabas de nombrar.
hacer un ayuno, no comer 12 horas, 16 horas, comer pura proteína. ¿Cuál es el problema de estas dietas? No logran adherencia. El bajar de peso a corto plazo es muy fácil. O sea, quiere decir que puedo bajarte 8 kilos, 10 kilos en un corto plazo, 2 meses, pero el reganar peso es el problema. ¿Y por qué regano peso? Porque nunca me adhería a un plan de alimentos y nunca aprendí a comer y a diferenciar. Entonces, ¿cuál es la primera base de todo esto? Dieta convencional. Carbohidratos 45%, proteínas 25% y el resto en grasas. Intercambio de alimentos, carbohidrato por carbohidrato, proteína por proteína y vegetal por vegetal. Entonces, yo intercambio mis alimentos. ¿Cuándo puedo hacer una dieta de estas especiales? Con mi endocrinólogo, que ya esté manejando mi tema, y me haya entrenado, digamos, estoy con un peso de 120 kilos, bajé a 100 kilos, necesito alguna herramienta más, pues tienes que ir al especialista para que te ayude. Pero si yo lo empiezo a hacer en forma autodidacta, me puedo meter en problemas. Me voy a meter en problemas, voy a crear un problema de reganancia de peso. ¿Y qué le dice a la gente esto? Rebote. He rebotado, y eso es una mentira. Has reganado peso porque nunca adquiriste hábitos alimentarios. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Nos preguntan también si podría dar su opinión acerca de los edulcorantes, los efectos adversos que podrían producir y cuál es el edulcorante de uso recomendado. Bien. Las recomendaciones siempre nos regimos a las bases científicas y a la evidencia. Y si tú ves las recomendaciones, damos las recomendaciones del FDA, del Ministerio de Salud, y estas recomendaciones son las más importantes. ¿Y cuáles son los edulcorantes que están aprobados por FDA? Tenemos la sacarina, tenemos la stevia, tenemos la sucralosa, ¿no? Y el aspartame también está aprobado por el FDA. Por lo tanto, dentro de estas regulaciones, pues tenemos las aprobaciones. Ahora, tenemos reportes de casos de estudios de investigación no muy bien hechos. Desde el punto no muy bien hechos porque es muy difícil hacer estudios con edulcorantes realmente. Entonces, si tú me dijeras, ¿cuál es el estudio que tiene más evidencia en estudios? Los que tienen más estudios es el aspartame y la sucralosa. La stevia, por ejemplo, no tiene muchos estudios, pero los edulcorantes tienen un problema, que vienen mezclados entre ellos y también vienen mezclados con maltodextrina y dextrosa, que es azúcar. Entonces, ¿cuál es mi recomendación cuando uses un edulcorante? Primero, que tenga registro sanitario. Eso es fundamental, que tenga registro sanitario. Y segundo, ¿de dónde viene? ¿Dónde lo compras? Y tercero, que pues puede ser un stevia, puede ser sucralosa, puede ser también sacarina, pero no te recomendaría que no tenga registro sanitario y que sea de estos de importación medias raras que hay por allí. ¿Para qué sirven los edulcorantes? Yo te voy a decir un término que es medio duro, ¿eh? Es para engañar nuestro cerebro de gordo. O sea, nuestro cerebro de gordo está acostumbrado a comer dulce, es adictivo. Una cucharita de azúcar tiene 20 calorías, una tableta de edulcorante tiene una. ¿Qué prefieres, 20 o una? Una. ¿40 o dos? Dos. Entonces, yo adiestro ese cerebro y por eso a mis pacientes los hago felices. O sea, bueno, consumes de esta forma. Pero saben también que consumir exceso de edulcorante produce mucha insulina, hiperinsulinemia y algunos riesgos. Entonces, pues lo consumas en el momento del desayuno, el almuerzo y cena y no los consumas a cada rato. Ese es mi consejo con respecto al edulcorante. Muchísimas gracias, doctor. Y finalmente, y en aras del tiempo, nos preguntan qué recomendación podría dar para manejar la obesidad y prevenir la obesidad en los tiempos de cuarentena, dado que hay una restricción de la actividad física. Bien. Primero, mira las proteínas de tu desayuno, almuerzo y cena. Porque la proteína no se convierte fácilmente en grasa y no todo se almacena como grasa. Ese es un dato muy interesante. Lo que se almacena todo como grasa abdominal es el carbohidrato un 80% y la grasa en un 100%. La proteína se almacena un 50%. Entonces, tengo que priorizar mi proteína, mis huevos en la mañana, mi quesito en la mañana. Tengo que priorizar en mi almuerzo mi pollo, mi pescado. Si no tengo muchos recursos económicos, patitas de pollo, siempre les digo a mis pacientes. Tiene buen aporte de proteínas. Y en la noche priorizar también un poco de pollo, de carne magra. Entonces, en tiempos de COVID tengo que priorizar la proteína y el mensaje también, no mezcles tanto carbohidrato. El carbohidrato es tan simple, o sea, escoge hoy día arroz, mañana frijol, otro día lenteja, otro día payar, otro día garbanzo, no los mezcles entre sí y no los destruyas.
En tiempos de cuarentena, bota la licuadora, bota el extractor, bota la sartén. Son verdaderamente que nos han llevado a ser muy rapidoles en la alimentación. O sea, en una hora tienes toda la comida, pero pues no es tan saludable, no es tan saludable. Y por último, hay que hacer ejercicio en ambientes pequeños como pues flexiones, sentarse, pararse, caminar en una distancia corta por unos 10 o 15 minutos. Y es muy importante también subirse a una balanza durante esta cuarentena. Date cuenta cómo te ha ido en la cuarentena. Súbete a la balanza semanalmente, por lo menos. Y eso va a permitir que no ganes peso en el tiempo. ¿Qué pasa si subiste 10 kilos durante la cuarentena, 5 kilos? Oye, no observaste, hay algo está mal. El conocimiento tienes que incrementar sobre alimentación. Y por eso estas herramientas del Instituto Nacional de Salud tienen un menú de intercambios que es muy bueno, que los invito a que lo revisen, que ahí pueden tener esta información y también la data del ministerio. Hay una guía nutricional que es espectacular, que la ha hecho cómo debe ser el manejo de la parte nutricional, y es una guía del ministerio. Entonces yo también les recomiendo eso, que busquen a los médicos de nivel primario y no dar mensajes muy de estos que tienes que tomar selenium, que tienes que tomar tales cosas. No, por favor, eso no lo hagamos. Perfecto, doctor Manrique. Muchísimas gracias nuevamente por su excelente ponencia y por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros.